Hola, ¿cómo están? En este primer módulo, digamos, bueno, en este primer, digamos, video que vamos a trabajar, me interesa que desde ya nos centremos en la idea de un concepto del derecho penal. Eso es lo que vamos a trabajar primeramente. Cuando uno habla de concepto, uno está hablando de una idea integradora del contenido y el sustrato fundamental de una determinada institución o área en específico. En este caso, evidentemente, lo que pretendemos es aquello, poder establecer cuál es el contenido fundamental, sustancial del derecho penal en términos tales que nos permita conocer con certeza hacia dónde va dirigido el derecho penal, cuál es la función del derecho penal, cuál es el objeto del derecho penal y de esa manera, por lo tanto, poder comprender cuál es su estructura básica del mismo. Uno, quizás socialmente, tiende a pensar que el derecho penal es una institución que está encaminada a dar nacimiento y forjamiento a sanciones. ¿M? Y que lo que busca es, a través del sistema procesal que le acompaña, establecer las imposiciones, las condenas que sean más idóneas. Si bien en principio aquello no necesariamente uno pudiese entender que es errado, sí pareciera que es injusto desde el punto de vista de cuál es el contenido global del derecho penal. Eh, Autores chilenos o extranjeros eh, van a ir tratando de delimitar de alguna manera esta idea. Algunos quizás con un concepto derechamente más formal, ¿m? Y otros quizás con un contenido más estructural, que al menos que me parece a mí sería más interesante desde el punto de vista de lo que uno pretende cuando elabora un concepto, que es precisamente obtener una estructura y un contenido básico del mismo. Autores, vamos a encontrar varios. Eduardo Noboa, por ejemplo, nos plantea derechamente que el derecho penal es un conjunto de leyes o normas que describen hechos punibles y determinan las penas. Es decir, le entrega un carácter normativo desde la perspectiva de que señala que es un conjunto de normas, ¿ya? Cuya finalidad ¿cuál es? Describir cuáles serán las conductas castigables y a ellas asignarles una pena. Claro, eh, digamos, esta forma de ver el derecho penal no es cerrada, pero también pareciera, insisto, ser un tanto limitada. Desde la perspectiva de que si nosotros tomáramos este concepto y lo colocáramos dentro del ámbito del derecho administrativo sancionador o dentro del ámbito del derecho civil con un contenido castigador, bueno, uno pudiese decir calza también, se encuadra también. De ahí que por lo tanto pareciera que este tipo de conceptos, si bien, insisto, eh, son acertados desde el punto de vista de la descripción, utilizando un lenguaje meramente descriptivo, sí, sería correcto, pero no nos permite de alguna manera poder comprender cuál es el objeto y las funciones que en el fondo pudiese tener el derecho penal y a lo que atiende finalmente este último. De ahí es que por lo tanto uno va de alguna manera avanzando en esta idea y se encuentra con Alfredo Echeverri, otro autor chileno que intenta definir lo que es el derecho penal como una parte del ordenamiento jurídico que comprende las normas de las cuales el Estado va a prohibir o imponer determinadas conductas y estableciendo penas para quienes contravengan dichas órdenes. Por lo tanto, digamos, eh, no se limita a verificar que son meras normas, sino que son normas que forman parte de un contexto de este ordenamiento jurídico. Señala que por lo tanto que que esta rama del ordenamiento jurídico tiene un mandamás, por decirlo de alguna manera, que sería el Estado,
cuestión que evidentemente ya es un avance desde el punto de vista del concepto anterior, y que en el fondo no tan solo se limita a señalar de que esto se trata de describir un hecho punible, ¿m? Sino que dice que a través de estos hechos punibles, en el fondo Echeverry, se va a prohibir o se va a imponer una determinada conducta, y se le va a asociar a ella, digamos, castigos a quienes contravengan esa, digamos, imposición o esa, en el fondo, prohibición. Lo que evidentemente ya, si bien no implica tener la claridad aún respecto de lo que es el objeto del derecho penal, de lo que es la función del derecho penal, hacia dónde se dirige el derecho penal, en el fondo sí nos permite al menos tener digamos, claridad respecto de quién detenta u ostenta una categoría, digamos, particular en el ámbito del derecho penal, y que es el Estado. Ahora, si uno sigue enarbolando ciertas ideas vinculadas, claro está, con el derecho penal, uno tiende a pensar de que este lo que busca es una reducción de la criminalización. Lo que busca quizás es el adoptar medidas que puedan favorecer a las víctimas. O quizás uno puede pensar que el derecho penal está enfocado a realizar mediante aquel un estudio de las características de la personalidad del imputado. Y la verdad es que estas últimas cuestiones todas son más bien propias y características de ciencias auxiliares al derecho penal, a la política criminal, a la victimología, a la criminología, etcétera. Ciencias todas aledañas al derecho penal. Desde ahí que, por tanto, al mencionarles esto, evidentemente lo que quiero caracterizar es que en el fondo estos elementos no van a ser los elementos fundantes ni caracterizantes de esta estructura del derecho penal. Es por eso que pareciera, digamos, que el concepto más adecuado es el concepto que vamos a encontrar en Enrique Cury. Un concepto que en el fondo, dicho sea de paso, es muy similar al creado por el tratadista Ježek, y vamos a ver por qué. El concepto de Cury plantea de que el derecho penal es un conjunto de normas, efectivamente, un conjunto de disposiciones, que usualmente las vamos a encontrar reunidas en un solo cuerpo, usualmente, usualmente las vamos a encontrar en el Código Penal, pero también es posible que encontremos normas penales en otros cuerpos legales, en la ordenanza de aduana, en la ley de tránsito, en la ley 20.066 sobre la violencia intrafamiliar, solo por mencionar, digamos, algunos cuerpos legales extra Código Penal. Este conjunto de normas lo que va a regular es la potestad punitiva del Estado. Y aquí hay una cuestión que es absolutamente neurálgica, porque lo que uno pudiese pensar que en el fondo el derecho penal lo que permite es un Estado absolutamente y extra, más bien capacitado, el derecho penal lo que viene es a limitar al Estado. Viene a delimitar y a decirle: usted solo podrá castigar ciertas conductas en la medida que el derecho penal así lo autorice, en la medida que las normas penales así se lo autorizan a usted. Por tanto, el derecho penal, a contrario de lo que uno usualmente pudiese pensar, viene a constituir un límite a el propio Estado. Ahora, esta regulación, estas normas que van a regular, a limitar la potestad punitiva del Estado, van a estar asociadas estas normas a hechos que van a estar legalmente determinados, a hechos que van a estar legalmente descritos, a hechos que van a señalar y a expresar cuál va a ser en el fondo la conducta prohibida, ¿ya? Y a esos hechos legalmente determinados, en donde se va a describir esta conducta prohibida, le vamos a asociar una pena, un castigo, pero también una medida de seguridad o corrección. Y esto último, que contiene el concepto de Enrique Cury, es absolutamente fundamental, porque el derecho penal también va a abarcar
y va a tratar de limitar la función del Estado en cuanto a las actividades que éste pudiese realizar sobre las personas, por ejemplo, que adolecen o que presentan alteraciones de sus facultades mentales superiores. Y es necesario expresarlo, porque de lo contrario surge la duda de dónde emana esta facultad del Estado. Y esta facultad del Estado de aplicar medidas de seguridad, que son las medidas que se adoptan respecto de lo que usualmente se ha conocido como los locos o dementes, entendiendo finalmente que son una, en cuanto a su naturaleza, una sanción distinta, evidentemente, con una finalidad distinta y que está vinculada intrínsecamente y derechamente con el padecimiento que sufra, digamos, el sujeto. Van a ser las medidas de seguridad que se van a aplicar. Ojo, estas son medidas de seguridad, que no son las medidas de protección, ¿ya? Que uno pudiese confundir. Estas medidas de protección que uno suele vincular en su calidad de víctima o testigo en cuanto a haber sido afectado por un delito y que se pretende del Estado, por tanto, algún nivel de resguardo. Esas son las medidas de protección. Acá estamos, cuando hablamos de medidas de seguridad, estamos vinculándolo a un ámbito que está absolutamente ligado a las personas que presentan alteraciones de sus facultades mentales superiores y que han intervenido en un hecho en una calidad de delincuente, ya sea como un autor, cómplice o encubridor. Y el punto es si estas personas que presentan, dificultades en sus facultades mentales superiores, claro, la pregunta es cómo nosotros lo solucionamos, y a través de medidas ambulatorias o a través ya de una intervención más intensa, que implica probablemente la permanencia en algún centro hospitalario que preste este tipo de funciones. Pero eso también forma parte integrante del derecho penal, y por eso de ahí lo interesante de que este concepto, el de Curie, también lo integra. Pero este concepto no se queda solo ahí, y es que cierra esta idea, y es que tanto la descripción de las conductas prohibidas como las penas que se pudiesen imponer, como las medidas de seguridad que se pudiesen aplicar, todo esto tiene un objeto. Y el objeto es garantizar el respeto por los valores fundamentales sobre los cuales descansa la convivencia humana. Por lo tanto, el objeto del derecho penal está enfocado en este punto: dar protección a los valores sociales, pero no a todos los valores sociales, sino solo a aquellos que permitan una convivencia sana y pacífica dentro de la sociedad. A estos valores, desde ya les anticipo, probablemente les vamos a llamar bienes jurídicos, que son cuestiones de contenido moral, cuestiones de contenido social, cuestiones de contenido estatal, y que en el fondo efectivamente reflejan ideas que son fundamentales de ser protegidas para la sociedad, por cuanto van a permitir nuestra convivencia: el respeto a la vida, el respeto a la integridad, el respeto a la salud, hoy día tan atingente, a la salud pública. Son valores que nos permiten una convivencia social. Por esto este último concepto me parece que es el más adecuado y el que más se ajusta finalmente a lo que está dirigido el derecho penal, que es a proteger los valores fundamentales de una sociedad. Por lo tanto, sobre aquello construiremos el derecho penal, y en donde, por cierto, una de las particularidades será la posibilidad de imposición de una condena, pero siempre en este contexto, en el contexto de la protección de valores fundamentales. Bien, muchachos, nos vemos en un próximo video.